Estamos estudiando el Salmo 119 y esta es una mega canción de la Biblia, ¿no? Tenemos el salmo más largo de todos que trata sobre este tema. Me acuerdo hace un tiempo cuando en un momento cantamos la canción en la iglesia, "Es la Biblia para mí". Alguien me vino a decir, a mí no me gusta esa canción, porque le canta a la Biblia y no tenemos que adorar la Biblia. Entonces, no es correcto cantarle a la Biblia. Y bueno, creo que la persona no leyó suficiente su Biblia para encontrar canciones preciosas dedicadas a llevar al pueblo de Dios a pensar en la Biblia. Pero también se equivocó en cuanto al propósito por el que cantamos a la Biblia. No es que amamos la Biblia como un fin, amamos la Biblia por cómo el Señor la ha usado, la usa y la seguirá usando en nuestras vidas hasta que termine nuestra vida acá. Entonces, por ejemplo, recién hablábamos y cantábamos de la palabra de Dios y pensaba en cómo el Señor la ha usado en mi propia vida y pienso en la Biblia como la diferencia entre la destrucción y la firmeza. La diferencia entre un corazón indiferente y un corazón quebrantado. La diferencia entre la apatía y el fervor y la pasión. Bueno, la Biblia hizo la diferencia entre estar muerto y estar vivo, ¿no? Fue a través de la palabra que el Señor nos dio la salvación. Así que cuando vos ves todo lo que la palabra ha hecho en tu vida y todo lo que representa hoy, no puedes evitar gozarte y alabar a Dios por la palabra. Y esto es lo que está haciendo el salmista acá. El salmista no está dándonos una clase de bibliología teórica, él nos está cantando de la palabra porque esto es lo que la palabra ha hecho en su vida por tantos años y él está rebosando de gozo y de gratitud. Justo este salmo, esta estrofa que vamos a estudiar ahora, del 97 al 104, nos va a hacer ver al salmista de repente explotar de gozo y de alabanzas al Señor por la palabra, después de haber hablado del dolor y de la prueba. Y todavía va a haber algún matiz en este pasaje de sus enemigos, pero lo que vas a ver acá es que después de haber pensado en cuáles son las certezas que él tiene y el fundamento sólido en donde él está parado, aun cuando todo el mundo a su alrededor se sacuda, y viendo él que la palabra de Dios le mantiene firme y de pie, ahora va a decir una expresión de alabanza y de exaltación. Y podríamos resumir toda esta estrofa en un concepto. Yo le puse de título "La fuente de toda sabiduría". La fuente de toda sabiduría. Y es porque esta expresión de gratitud y de alabanza se va a enfocar en este concepto. Lo va a alabar al Señor, el salmista, porque ha encontrado en la Escritura toda la sabiduría que él necesita para cada aspecto de su vida. Entonces vamos a leer el Salmo, ¿sí? Del 97 al 104 y vamos a reflexionar sobre estos textos. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Él ve la Biblia como la fuente de sabiduría, de inteligencia, es decir, discernimiento, de entendimiento. Y entonces se ha vuelto dulce y preciosa
la Biblia. Él la ama, él la disfruta. Así que la fuente de toda sabiduría. Arranca en el versículo 97 con un pasaje que creo que lo has escuchado y lo hemos conocido de tiempo porque es una expresión preciosa. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. El salmista amaba la palabra. El concepto de amor se ha deteriorado, ¿no? Y hoy tiene más que ver con los sentimientos que con otra cosa. Entonces, cuando vos lees esto, cuánto amo yo tu ley, te imaginas, ¿no es cierto?, este aspecto del amor, el sentimiento. Pero lo que el salmista acá está pensando no es solo esto. En el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo, la palabra amor no tiene que ver principalmente con sentimiento. Tiene que ver con una decisión, con una inclinación del corazón hacia alguien o hacia algo. Pero, bueno, por ejemplo, los traductores de la Septuaginta tradujeron esta palabrita con la misma palabra que en el Nuevo Testamento tenemos para agape, ¿sí? Agapao. Cuánto amo yo tu ley. Y aún en el Nuevo Testamento, cuando se usa esta expresión amor, nosotros recordamos la teología del Nuevo Testamento que aclara este concepto. Amor, cuando dice que Dios amó al mundo, no quiere decir que Dios le pareció que el mundo era tan precioso, ¿no es cierto?, que se llenó de placer en cuanto al mundo, sino amor está hablando de una inclinación de su corazón. Él de una manera intencional volcó su afecto sobre el mundo y su deseo por el mundo y su intención de entregar lo más precioso que él tenía a favor del mundo. Cuando hablamos, por ejemplo, en una reunión de matrimonios y le hablamos a los hombres de lo que es amar a sus esposas y le explicamos que amar a sus esposas es una decisión que ellos tienen que tomar todos los días. Y claro que esta decisión está llena de deleite. Uno disfruta de muchísimos aspectos de la relación matrimonial, pero también va a estar llena de dolor y de sacrificio. Y entonces, si agarramos este concepto y lo trasladamos entonces a este pasaje, cuando el salmista está diciendo, cuánto amo yo tu ley, no está diciendo que todos los días él se despierta y está pensando en que él la disfruta en todo sentido. Va a haber sacrificio también, hay esfuerzo. Él se levanta por la mañana y él la va a estudiar y claro, a todos les gustaría quedarse un rato más en la cama, pero él cuando habla de amor, sí está hablando de, como decía, esa inclinación del corazón. No está hablando solamente de la actividad externa, no está hablando solamente de que él esté estudiando a las mañanas su devocional, o que él está memorizando, o que él está enseñando la palabra. Todas estas cosas hay que hacerlas, pero él se está enfocando en lo que es más importante en cuanto a nuestra relación con la palabra. Lo que es más importante en nuestra relación con la palabra no son las actividades, sino que es la inclinación del corazón, que incluye deleite, pero es más que deleite, es compromiso. Es esa entrega que vos vas a hacer por eso que vos has decidido amar. Pero es algo interno, no son solamente las actividades. Cuando esté ese compromiso, cuando esté ese amor, cuando esté esa pasión, todo lo demás viene como añadidura, ¿no? Yo voy a memorizar, voy a estudiar, voy a leer, voy a enseñar la Biblia, pero el amor es de lo que está hablando. El amor es la parte más importante de la relación de un creyente con la palabra. Y este hombre ama la palabra por lo que la palabra ha sido para él y por lo que él entiende que representa, lo venimos estudiando todo este tiempo. Entonces, él arranca con esta expresión, este grito, ¿no es cierto?, de exaltación de la palabra. Oh, cuánto amo yo tu ley. Y lo próximo es como un resultado de lo anterior, ¿no? ¿Cómo sé que amo la ley de Dios? Este es el efecto que produce ese amor del que hablábamos recién. Todo el día es ella mi meditación. Él está pendiente de la Biblia constantemente. Él la trae a su mente y él la medita. Y esa meditación en la palabra es lo que va a traer después el fruto en su vida que la palabra produce. Y los próximos versículos van a desarrollar este tema, ¿no?
¿Cuáles son los frutos que produce la palabra? En los próximos 3 versículos están unidos los tres porque se ve este beneficio de sabiduría. La palabra me va a hacer sabio. O sea, si yo la amo, si yo tengo esta inclinación en mi corazón y esta determinación, este compromiso a hacerla el centro, a valorarla, entonces voy a tenerla en mi mente constantemente y va a producir estos 3 beneficios relacionados con la sabiduría. Fíjate el versículo 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Ya habló de los enemigos antes y habla de la astucia del enemigo acá, ¿no? El enemigo está ahí planeando cómo destruirle, pero él está un paso al frente, porque él tiene más discernimiento que el enemigo. Acá la palabra sabio que él usa se refiere no al conocimiento teórico, sino al conocimiento que tengo, pero en la vida práctica. Es la relación de ese conocimiento con las situaciones del día a día. Entonces, este hombre está un paso al frente. Él entiende las maquinaciones de sus enemigos y él puede anticiparse y puede actuar de tal manera que eso no le destruya. Entonces, eso se lo dio la Biblia, la capacidad de discernir, de entender la realidad mucho mejor que los demás. Y agrega, porque siempre están conmigo. Ya había hablado, siempre los tengo en mente, siempre son mi imitación y ahora siempre están conmigo como su posesión. Matthew Henry dijo así: un buen hombre, vaya donde vaya, lleva consigo su Biblia, si no en sus manos, en su cabeza y en su corazón. Fíjate, el salmista está diciendo, siempre están conmigo. A donde voy, la Biblia está ahí. Y eso es lo que me hace sabio para la guerra. El segundo beneficio de la sabiduría, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Entonces, lo que uno entiende que sería natural es que el que te está enseñando sepa más. Entonces, en la medida que él te enseña, vos vas avanzando para saber todo lo que él sabe. Así que uno tiene gente que le está enseñando. Ustedes están acá y están aprendiendo, ¿no?, de maestros. Pero acá el salmista está explicando que la escritura es una fuente de sabiduría que trasciende cualquier sabiduría que exista en este mundo disponible. Entonces, lo que produce la escritura es que puede llevarte más allá aún de las personas que te están instruyendo, porque la escritura lo trasciende a él. Aún, por ejemplo, pensá en este contexto. Vos tenés maestros que aman la palabra y que te la están enseñando. Y ellos te van a ayudar y te van a servir y van a ser útiles para tu crecimiento en la medida que ellos hayan avanzado en el discernimiento de la palabra. Pero este es lo asombroso de la palabra. La palabra puede hacerte ser mucho más sabio aún que las personas que te están instruyendo. Porque la instrucción no está basada en sabiduría humana, sino en sabiduría divina, que te puede empujar y llevar aún mucho más allá de lo que cualquier humano te podría llevar. Por eso la clave y el secreto para el discernimiento y la sabiduría no está en el maestro, está en la escritura misma. Está en que vos medites en la palabra que el maestro te está dando y en la palabra que por tus propios medios estás absorbiendo y recibiendo. Entonces, esta fue la experiencia del salmista. Él avanzó aún mucho más allá de lo que sus propios maestros le habían dado. Bueno, si vos crees que Daniel es el que escribió esto, él estaba en la base de conocimiento mundial de su época, ¿no? Los babilonios habían sido las primeras culturas, los precursores de muchísimas tecnologías, de muchísimo conocimiento en muchas áreas, en leyes, en medicina, en arquitectura. Y me imagino Daniel ahí en el palacio fue instruido. Pero aún estos hombres que le instruían se quedaban cortos
frente a todo lo que la palabra había sido y era continuamente para Daniel. El discernimiento, ahí cuando dice, más que todos mis señores, he entendido, acá la palabra entender, fíjate que no es la palabra saber, es entender, es percibir, es darte cuenta de lo que significan las cosas, ¿no? Y esto es lo que pasó con el salmista, él entendió más. Y este discernimiento es una obra que Dios hace, no tiene que ver con información acumulada, tiene que ver con la gracia de Dios que abre el entendimiento, que abre el corazón para que uno vea. Tercer beneficio, mira, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. En todas las épocas, pero especialmente en el mundo antiguo, se entendía que la edad traía acompañada la sabiduría. Y por eso es que los hombres que eran puestos en posiciones de influencia, del liderazgo de una nación, tendían a ser hombres de mucha edad, porque ellos son los que por la experiencia, buenas o malas, y por la instrucción acumulada por muchos años, ahora son los que saben más y les pueden enseñar a los otros. Entonces lo natural sería esto, ¿no? Que la edad te permita estar un paso al frente. Pero el salmista acá está diciendo, la Biblia tiene el poder para traer sabiduría que va más allá que la edad. Sabiduría que no está relacionada con la edad y puede romper este patrón. De hecho, hay muchos ejemplos bíblicos de este patrón que se rompió. Daniel mismo es un ejemplo. Pero podríamos leer dos pasajes. Fíjense en Job, capítulo 32. Después de muchos capítulos en donde un grupo de consejeros se reunieron para ayudar a Job, supuestamente, con la situación difícil que estaba viviendo, al final va a hablar uno que ni sabíamos que estaba ahí. Un joven que se llama Eliú. Y Eliú es el que va a hablar palabras de sabiduría. Dios va a usar a Eliú para confrontar a Job antes de aparecer él mismo y hablarle directamente. Pero mira cómo dice ahí en el versículo 4. Y Eliú había esperado a Job en la disputa porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel, Busita, y dijo, yo soy joven y vosotros ancianos. Por tanto, he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. Así que Eliud había seguido el concepto natural, la edad va a ser la que hable ahora. Ellos han visto mucho, ellos han aprendido mucho y son los que van a poder ayudar a este hombre. Y después de todos estos capítulos ellos no tienen ninguna respuesta. Así que Eliú dice, no viene de la edad, no viene de la edad. El paso del tiempo no te hace más sabio solo porque el tiempo pasa. Y muchas veces jóvenes pueden ser más maduros y más sabios que su edad. En el Nuevo Testamento tenemos el caso de 1 Timoteo, ¿no? Capítulo 4, versículo 12, el pasaje conocido en donde Timoteo recibe estas palabras. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. En palabra primero, pero no solo palabra, sino conducta, fe, pureza. Entonces Timoteo tenía que demostrar en ese momento su madurez, su sabiduría, aún en medio de una edad corta. Esto es lo que la palabra de Dios hace en la vida de alguien que, como dice al principio, ama la ley y que la medita constantemente. El beneficio que va a traer es que va a hacerte más sabio que tus enemigos, te va a hacer más sabio que los maestros, te va a hacer más sabio que los viejos.
Hay una sabiduría en la palabra que no viene por medios naturales, que es una sabiduría sobrenatural. Y tenés que prestar atención a esa última frase. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Lo que hizo que él entienda más que el viejo no es que él estudió más que el viejo, sino que es que él obedeció los mandamientos de Dios. ¿Te das cuenta? Lo que hace a un hombre sabio no es solamente que él pueda entender el concepto, sino que él lo viva. No esperes avanzar en discernimiento espiritual si no estás tratando el pecado en tu corazón, si no estás siendo diligente y obediente a la palabra. Porque el salmista está diciendo que él llegó a ser más sabio que el viejo porque había guardado los mandamientos de Dios. Entonces hay un autor que se llama Nathanael Hardy que dijo, todo el que quiera entender, pues, que primero se apresure a hacer lo que oye. Si alguien quiere entender, primero esfuércese por hacer lo que sabe. No te desesperes por conocer más, hasta no haberte desesperado primero por obedecer lo que ya sabes. ¿Sí? Eso es lo que te va a abrir las puertas para conocer más y más. Entonces, dio estos tres conceptos, estos son los beneficios que trajo la meditación en la palabra, y ahora los va a desarmar un poquito más y va a mostrar cómo se veía en el día a día este andar con la palabra. Ya vimos el efecto que produjo con el tiempo, pero cómo se fue viendo en el día a día. Mirá el versículo 101. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Acaba de decir que el guardar los mandamientos fue lo que le hizo sabio, entonces ahora inmediatamente él va a mostrarte la actitud que él tuvo hacia su pecado durante su vida. De todo mal camino contuve mis pies. Acá la palabra contener los pies, o la idea de todo mal camino contener los pies, es este temor a desviarse. Él piensa en su vida como un camino en donde la vereda de la palabra es el camino seguro, pero donde hay distracciones, donde hay confusión a veces que le puede llevar a tropezar y a salir de ese camino. Entonces él decidió guardar sus pies para que se mantengan en este camino y eviten el camino de la apostasía, el camino por el que él se podría haber desviado para abandonar la ley de Dios. Este pasaje va de acuerdo al proverbio, también en Proverbios 4:14 dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. De nuevo está hablando, ¿no es cierto?, de caminos en donde uno puede caminar. La idea de camino, ¿no es cierto?, son decisiones que uno va tomando, son pasos que te van llevando en cierta dirección. A veces nosotros nos sorprendemos con una situación y pensamos, ¿cómo pudo esta persona llegar hasta este punto? Pero la Biblia habla de caminos. Hay pasos que te van llevando en cierta dirección. A veces pueden parecer muy pequeños, muy sutiles, pero esos pasos que pueden endurecer el corazón, que pueden cegar mi vista al peligro del pecado, a donde llevan después es al camino de los malos, al camino de los impíos, el mismo camino donde va el mundo. Entonces el salmista entiende esos peligros y él se ha propuesto en el corazón y ha trabajado diligentemente guardar sus pies para que no vayan en ese camino. Dice un autor, uno no puede tratar ligeramente el pecado y esperar beneficiarse de la palabra de Dios. La palabra de Dios y mi lucha con el pecado son inseparables. Esta idea de avanzar o abandonar el camino aparece en muchos pasajes en el Antiguo Testamento, pero tal vez uno de los más gráficos es en Jueces capítulo 2. Si querés mirar ahí en Jueces capítulo 2, versículo 16. Habla acerca de estos caminos en donde las personas deambulaban. Dice, y Jehová levantó jueces
que los librasen de mano de los que los despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduviesen sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Entonces, acá hay un camino, el camino de la obediencia, y el pueblo empieza a elegir otros caminos, en vez de mantenerse en el camino de sus padres. Y vienen jueces, vienen voceros de Dios, vienen personas que van a guiar al pueblo hacia Dios y ellos no los escuchan. Y cuando Jehová levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. O sea, acá tenés un pueblo entero que deambula, ¿no? En vez de seguir el camino seguro, el camino de sus padres, ellos empiezan a seguir el camino de la idolatría. ¿Y qué pasa? Vienen las consecuencias del pecado. Y viene el castigo de Dios por el pecado. Y ellos empiezan a sufrirlas y claman a Dios. Y Dios les envía al juez y el juez viene y les libra y les enseña de nuevo el camino. Y cuando ellos se sienten seguros, ¿qué hacen de nuevo? Vuelven a apartarse del camino. Una y otra vez. Esto es lo opuesto a lo que está diciendo el salmista, ¿sí? El salmista está diciendo, de todo mal camino contuve mis pies. Podríamos pensar, ¿no es cierto? ¿Es esa la determinación que tiene tu corazón hacia el pecado? ¿Detener tus pies de esos mal caminos? O más bien tu vida se parece más a la del tiempo de los jueces, ¿no es cierto? En donde en ese ciclo de inestabilidad volvemos a desviarnos del camino una y otra vez. Y Él guardó sus pies de todo mal camino, o sea, esa actitud hacia el pecado, para guardar tu palabra. Es tan preciosa la palabra que Él entiende cómo voy a buscar la palabra si me entrego a todos esos caminos de perdición. Si quiero la palabra, necesito cuidar mi camino. Así que guardó su camino para poder guardar la palabra de Dios. Guardó sus pies para poder guardar la palabra de Dios. Lo próximo, mira, el versículo 102. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. No me aparté de tus juicios. Qué testimonio es esto, ¿no? Qué precioso sería que un día termine tu vida y vos puedas decir esto al final. No me aparté de tu camino. ¿Qué significa no me aparté de tu camino? ¿Significa no pequé? Claramente no. Todos pecamos. Él está hablando acerca de un patrón, está hablando acerca de una conducta. Él está hablando de ese divagar. No, toda su vida él mantuvo la misma actitud hacia el pecado. Y él volvió su corazón una y otra vez hacia el camino de la obediencia. Y entonces hoy él puede decir, no me aparté de tus juicios. Ahora vos tal vez me podrás decir, Matías, pero esto es un poco orgulloso, ¿no? Imagínate terminar al final de tu vida y ver uno a otro los que han caído y han quedado en el camino. Y vos decís, yo no me aparté de tu camino. Decís, eso sería orgullo. Sería orgullo si no tendría la segunda parte del versículo, porque tú me enseñaste. La segunda parte del versículo reconoce cómo pudo terminar bien su vida, ¿no? Fue la gracia del Señor. Fue el Señor el que le guió, el que le enseñó. Entonces no hay ningún mérito, pero hay una gran responsabilidad. Él no se va a apartar del camino. Él ha determinado, Él ha guardado sus pies. Y Él dice, no he apartado mi pie del camino. Pero a la vez, Él lleva toda la gloria a Dios. Tú me enseñaste. Esta es la determinación por la que tenía que vivir Josué. Ahí en Josué 1:7, cuando se le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó.
No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que aprendas. Qué hermoso versículo para un siervo de Dios. Estas son las directivas. No apartes tu pie. Guarda tu pie. No abandones el camino. Todo lo que dice la Escritura, hacelo hasta el final. Esas son las directivas, ¿no? ¿Y es posible hacerlo? Claro, tenemos en Josué el mandato. Mirá en Ezequías, en 2 de Reyes 5:6, de Ezequías se dicen estas palabras. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. ¿Fue un hombre perfecto? No. ¿Te acordás el gran fracaso de Ezequías al final de su vida? ¿Pero fue un hombre fiel? Sí. Fue un hombre que terminó. Y de Ezequías se dice estas palabras. Él siguió a Jehová y no se apartó de él. Guardó los mandamientos. Lo mismo se dice de Josías en el capítulo 22, versículo 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Eso es. Estos son los reyes de los que hoy miramos atrás y le ponemos sus nombres a nuestros hijos. ¿Quién le pone a sus hijos Jeroboam o Roboam? Nadie, ¿no? Vos le ponés Josías. Yo le puse Josías a mi hijo, ¿no? Estos son los hombres que queremos marcar como el precedente. Estos son los hombres que queremos imitar. Son los que caminaron el camino del Señor y no se apartaron ni a derecha ni a izquierda. Si por ahí alguien escucha esta grabación y se llama Roboam, no tengo nada contra los Roboam, solamente es un ejemplo. ¿Sí? Versículo 103. Cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel. Ahí la palabra dulce en realidad fue un tanto una decisión arbitraria, porque no se sabe a qué se refiere. Se supone que significa dulce porque se hace la comparación con la miel, pero podría significar otra cosa, ¿no? Y algunos traductores más bien la traducen no como dulce, como rica o linda, sino como suave o fácil de comer. O sea, no es algo que me tienen que insistir, ¿no? Que me tienen que obligar a hacerlo. Es como miel que me dan para comer. Y sí puede tener el concepto de dulzura también, pero más en este sentido, ¿no? Qué fácil de digerir en la palabra, qué fácil de buscar, de quererla. Entonces, acá muestra, ¿no es cierto?, un poco de cómo este hombre ha desarrollado ese paladar por lo que es verdaderamente bueno para su alma, más que la miel a mi boca. Él ha encontrado en la Escritura todo lo que necesita, suficiente para cada área de su vida, entonces él la ha buscado de esta manera. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y termina el último versículo entonces, como si hubiese dado toda la vuelta al ciclo y de dónde arrancó. ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día ella me meditación. Y ahora él está cerrando diciendo, ¿no es cierto?, lo que le trajo la ley de Dios fue la inteligencia, fue el conocimiento, el discernimiento en todas las áreas, como ya lo estudiamos. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Esta palabra es muy fuerte. La palabra aborrecer es la palabra odiar. Él odia todo camino de mentira. ¿Y por qué ahora empieza a hablar de la mentira? Bueno, antes venía hablando del pecado y sigue hablando del pecado. Sigue hablando de esos caminos alternativos. Sigue hablando del engaño del corazón. Pero él le pone otro título ahora, lo llama mentira. Son caminos de mentira. Y vos te imaginás por qué el salmista llama camino de mentira al pecado, porque todo pecado es una mentira. Es una mentira, está basado en una mentira. Está promoviendo una mentira. Son caminos de mentira. Son caminos alternativos a la verdad, la autoridad de Dios, que nos da la verdad sobre todo lo que tenemos que pensar y hacer.
Por el contrario, el pecado es mentira. Entonces, lo que él hace es odia todos esos caminos. Él los rechaza con toda su alma. Él escapa de esos caminos como un enemigo, como un peligro para él. Entonces el Salmo 97:10 dice así: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de manos de los impíos las libra. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Odien todo camino de mentira. Odien el pecado. Odien lo suficiente como para atacarlo, como para destruirlo, como para no dejar rastro de ese pecado. No lo administres, no lo regules, no lo trates de controlar o de domar. Odíalo con todo el corazón. 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este es el llamado con el que termina el salmista. Un llamado a odiar el pecado, a limpiarte completamente del pecado. La palabra de Dios lo vale. El pecado no es compatible con la palabra, con el discernimiento bíblico, con la sabiduría bíblica. Y por eso debemos abandonarlo como una mentira, un engaño. Oramos. Padre, tu sabiduría es tanto más alta que la que este mundo puede ofrecer o que la que nuestro corazón nos engaña y nos seduce a querer seguir. Tu sabiduría es la que nos puede librar de la destrucción y la que nos puede afirmar para caminar con seguridad y alcanzar todos los beneficios de la sabiduría que tú nos has dejado en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a escapar del pecado y con la misma intensidad con la que escapamos de ese pecado, buscar tu palabra y amarla con todo el corazón. Y Señor, si es que en nuestro corazón no está el deseo por tu palabra, que eso nos lleve a examinar qué es lo que ha atrofiado nuestro corazón de valorar este tesoro. ¿Qué pecados están estorbando? Señor, ¿en qué forma hemos creído la mentira? Señor, ayúdanos a de forma intencional inclinar nuestro corazón hacia tu palabra cada día para que la podamos meditar y ella nos traiga todas las bendiciones que vienen de tu parte, Señor. Gracias por este tesoro que tenemos. Ayúdanos este día a vivir como hombres de la palabra y que tu nombre pueda ser glorificado en nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús. Amén.